Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. La celebración de la Eucaristía es siempre alabanza al Padre por Jesucristo, el Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Hoy, solemnidad de la Santísima Trinidad, proclamamos el misterio del Dios revelado, Dios comunidad de personas, bendito sea Dios Padre y su Hijo unigénito y el Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia de nosotros. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? Se oyó algo semejante. ¿Qué pueblo ha oído sin parecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con manos fuertes y brazos poderosos? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te escribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso
sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han sido recibido un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron el monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Mis hermanos, hace 8 días estábamos concluyendo con la Pascua, esa celebración maravillosa en donde recordamos, rememoramos, volvemos a vivir la muerte y la resurrección del Señor. Una fiesta bellísima. Yo espero que ustedes hayan gozado toda la Pascua. En el caso mío, muy personal, les confieso, yo la verdad sí lo disfruté mucho. Pero en la conclusión de la Pascua, fíjense que tenemos que sacar siempre algunas cosas para nosotros. De hecho, cuando el Señor Jesús, o más bien, el Hijo de Dios se encarna, lo que nosotros conocemos como la Navidad, y más todavía en su ministerio público, cuando Él empieza a predicar por todas partes, hace una revelación. Hace una revelación muy especial, drástica, descomunal, algo que jamás se había escuchado. Nunca de los nunca una persona humana se había atrevido a llamar a Dios su propio Padre. Nunca. De hecho, precisamente cuando hablamos de la predicación del mismo Señor, cuando Él está hablando y llama a Dios
su padre, la palabra padre aplicada a Dios, le costó la vida. Precisamente mataron a Cristo porque, recuerden ustedes, la condena era blasfemia. Esa era la condena. ¿Por qué blasfemaba? Porque llamaba a Dios su propio Padre. Y entonces va haciendo revelación Cristo del misterio de Dios. De hecho, nosotros, hermanos, como dice un sacerdote, tristemente lo tengo que decir, hay mucho cristiano que no vive como cristiano, sino todavía piensa como judío. O peor todavía piensa como que la fe cristiana fuera cualquier religión que está en lo ancho y largo del mundo, llamando a Dios nada más Dios en el sentido genérico de la palabra. No, nuestro Dios no es un Dios desconocido. ¿Recuerdan ustedes el pasaje del capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo dice que iba caminando por allá en Atenas, la capital de Grecia, ¿no? Aquel mundo intelectual. Y entonces vio monumentos en muchas partes y vio una estatua con una inscripción al Dios desconocido. Tristemente eso, aquí le copio palabras a Monseñor Víctor Hugo Palma, tristemente esta realidad todavía se puede percibir entre nosotros. ¿Cuántos hermanos cristianos y cristianos católicos aún tienen en su mente, en su corazón, a un Dios desconocido? No lo conocen. No lo conocen. Pensemos, ¿por qué tantas veces nos decepcionamos de Dios? Y uno como sacerdote, aquí está el sonido de las palabras de lamento de mucha gente que dice: yo siento que Dios no me ama, yo siento que Dios me abandonó, yo siento que Dios no me oye. ¿Por qué decimos eso? Porque en el fondo no conocemos a Dios. Dios sigue siendo todavía como un gran desconocido, cuando ya han pasado más de 2000 años de que Cristo hizo una revelación. Por eso es que se va a topar usted con las palabras de San Pablo diciendo lo siguiente. Oiga lo que dice San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo número 2, versículo 1 al 16. Oiga lo que dice San Pablo: hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber ninguna cosa, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a ustedes débil y temeroso de miedo, temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, como hacen hoy tantas gentes con una elocuencia impresionante, con un juego de palabras convencen a la gente, ¿no? Hablamos entre los perfectos, una sabiduría, oiga lo que dice San Pablo, hablamos entre los perfectos, una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que quedan convencidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo, hoy podemos decir, ninguno de los filósofos de este mundo la ha conocido, pues si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Es un misterio que fue revelado. Oiga lo que dice la carta a los Hebreos también, que algunos apuntan a San Pablo, pero no fue San Pablo según los exégetas. Lo que dice la carta a los Hebreos es de la siguiente manera: en tiempos pasados Dios habló a nuestros padres de muchas maneras. ¿A cómo? A través de sueños, de visiones. Ese lenguaje ya quedó atrás. Ya no se está confiando usted: yo tuve revelación en sueño, yo tuve revelación en visión. Eso ya es, el vocabulario ya terminó de parte de Dios. Repito una vez más el texto: en tiempos pasados habló Dios a nuestros padres de muchas maneras. En estos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo su Hijo. Ya no va a haber revelación, ya no va a haber.
A lo que voy con esto es por lo siguiente, de que si nosotros todavía tenemos el concepto equivocado de Dios, hermanos, tendremos que aprender que Dios tiene rostro de verdad, tiene un nombre, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Voy a hacer una denuncia. De pronto se van a enojar conmigo, pero lo voy a decir. Esa costumbre que tienen ustedes acá, y no solo ustedes, sino mucha gente tiene esa costumbre, es un error. Eso de entrar haciendo oración en el templo, de rodillas, caminar de rodillas para atrás y para adelante, eso es un error. Una cosa es ser humilde, hincarse ante el Dios Todopoderoso, porque es mi Padre, es mi Señor, a Él le debo la vida. Una cosa es hincarse, pero otra cosa es caminar de rodillas. ¿Sabe de dónde viene eso? Eso viene del culto pagano antiguo, a los antiguos dioses mitológicos que la gente creía, los antiguos creían que había que herirse uno para ver si de pronto me hace caso. A ver si me hace caso el Dios, porque pues viendo mi sangre de pronto así me hace caso. Sacrificaban niños, sacrificaban jovencitas, les sacaban el corazón, vírgenes, las jovencitas las sacrificaban en la hoguera, pensando que de pronto así se conmueve el Dios Todopoderoso. Eso es una religión pagana. Nosotros, por supuesto que tenemos que hincarnos adorando al Señor, pero un inclinarse, no el cuerpo, sino el corazón y la vida delante de Dios. Es hincarse, por supuesto, el gesto corporal, pero me perdonan, como les digo una vez más, ese gesto de andar para arriba y para abajo, hincado, a ver si me sangro, eso es de culto pagano. De una vez se los digo, de pronto me van a regañar por esto que estoy diciendo, pero eso es un concepto equivocado. El Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desconocido todavía, desconocido, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta es como la introducción que quería hacer en mi homilía. Segundo, ¿qué sacamos nosotros con conocer más a Dios? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque, hermanos, vea, hay muchas cosas que nosotros ignoramos tristemente porque somos, me perdonan la palabra que voy a utilizar, porque somos haraganes, no queremos como estudiar un poquito nuestra fe, pero no estudiar nada más en el sentido intelectual, cognoscitivo, no me refiero a eso. Eso lo dan las universidades y los colegios. A veces ni de nada sirven esas cosas que a veces nos dan, solo para hacer pistos sirve nada más, sino un conocimiento de la vida, de la existencia. ¿Para qué sirve conocer a Dios? Como digo, a veces tenemos mucha ignorancia. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy chiquito. Podemos preguntarnos nosotros, ¿en qué afecta mi vida a mí que la luna esté ahí arriba? Oiga lo que le digo. ¿Saben ustedes en qué afecta la luna a mi existencia? ¿Verdad que no se sabe? No, lastimosamente no lo sabemos. Voy a decirlo, por supuesto, que yo no soy científico, no soy astrónomo, pero bendito Dios que nos formamos un poquito también y podemos hablar desde este punto. Ejemplo chiquito. La luna solo le sirve a las parejas que están románticamente por allá, abrazados a la orilla de un río, a la orilla de una playa. Ay, mi amor, mira la luna, aquí te quiero bajar la luna. A eso lo parece a ustedes, esas cosas sirve la luna, ¿no? Pero la luna tiene que ver mucho más que una tarde romántica con el novio o la novia. Hace 4.500 millones de años, según los astrónomos físicos, cuentan ellos que nuestro planeta ya se había formado. Era una especie de bola de fuego. Y entonces vino una especie de meteoro que se estrelló contra la Tierra, pero como la Tierra era una especie de bola de magma, salió una gran parte disparada para el espacio, pero como también la bola de magma que era nuestro planeta estaba girando puro trompo, entonces cuando se arranca ese pedazo que choca a una especie de meteoro, se lanza una gran parte al espacio y entonces se queda también dando vueltas, porque como ¿cómo se dice esto? El dar vueltas, no recuerdo cómo se dice ahora la palabra técnica, el dar vueltas atrapa, y entonces la luna se quedó atrapada en la Tierra.
que también de hecho la ley física dice que pues un cuerpo mayor atrae uno menor. La luna se quedó atrapada. En ese entonces la Tierra daba tantísima vuelta, puro trompo eso, de plano que los jovencitos de ahora ya no conocen que es un trompo, ¿va? De que aquí no era posible la vida. ¿Por qué? Porque al dar vuelta incesantemente y también rápidamente, eso producía cataclismos en el planeta. Nada podía vivir. Y cuando apareció la luna, entonces la luna fue frenando paulatinamente la Tierra hasta el punto de que hoy tenemos un clima estable, un clima maravilloso. Pasan algunos cataclismos, pero son ya también de fenómenos naturales, también de acuerdo al diseño que Dios le dio. Y la luna fue frenando poco a poco la Tierra, hasta miren, hoy tenemos una naturaleza bellísima, hermosísima. Es decir, sin la luna no podríamos existir. Ven que no es nada más una tarde maravillosa al lado del novio, de la novia abrazado. Ay, mi amor, te quisiera bajar la luna. A lo que voy con esto es, ignoramos que, por ejemplo, hablando físicamente, un cuerpo celestial como la luna tenga que ver con nuestra existencia. En la medida en que nosotros sabemos de que algo tiene que ver con nuestra existencia, uno empieza a investigarlo. Entonces, en el caso de nuestra fe cristiana, cuando uno descubre cómo es Dios, quién es Dios, entonces uno también descubre, hermanos, su propio ser. De hecho, hoy lastimosamente la filosofía los ha escalado tanto en la cabeza de nosotros de que uno ya no sabe ni a qué vino a esta vida. Oiga lo que decía un filósofo existencialista en guerras el siglo pasado: no sé para qué vino el hombre a esta tierra, por gusto y para nada. Decía el que tonto, ¿no? ¿Sabe por qué lo sacó? Viendo un árbol que está ahí parado, parece que no está haciendo nada, parece, porque en realidad el árbol sí está haciendo mucho. Está haciendo mucho, está exhalando oxígeno. Él respira el dióxido de carbono de nosotros y exhala el oxígeno. Entonces, aparentemente el árbol no está haciendo nada, sin embargo está haciendo mucho. Pero lo que vamos con es que este filósofo sacó la conclusión de que es el hombre pensando que hasta este palo, ese árbol está ahí para nada, no sirve para nada. No, nuestra vida, hermanos, tiene una razón, una existencia, hacia dónde vamos. En la medida en que nosotros también conocemos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descubrimos también el ser de nosotros. ¿Para qué somos? ¿Qué somos? ¿Cómo somos? Como diría el Papa Pablo II en una de sus cartas encíclicas, Cristo descubre al hombre, el hombre. Es decir, en la medida en que nosotros descubrimos más a Dios, el ser de Dios, descubrimos también nuestro propio ser, la entidad de nuestro propio ser. A ver si me sale, porque es que no me salen como palabras como muy buenas para poder hacerme entender. A ver si lo logramos entender. Nuestra existencia, hermanos, tiene una razón. Y no solo una razón, sino la forma en la que nosotros también podemos desenvolvernos en esta existencia. La razón de la existencia. San Agustín precisamente dice eso. Voy a sacar unas palabras de Santa Catalina de Siena y de San Agustín. Vea, nosotros como seres humanos tenemos potencias en el alma, potencias. Tenemos potencia, por ejemplo, la memoria, la inteligencia y la voluntad. Repita conmigo, por favor. 1, 2, 3. Tenemos en el alma la potencia la siguiente: la memoria. Una vez más, memoria, inteligencia y voluntad. Ve, una trinidad. Nosotros no somos animales. No somos animales para que la muchacha esté dominada por su instinto y dándoselo a cualquiera por ahí aquello que ya sabe usted. No somos animales. El hombre no es animal para que al menor sentir de que se prende mi cuerpo en la sensualidad, pues véngase mamacita. No, uno no es un animal. Uno tiene inteligencia para saber para qué es eso. Uno tiene voluntad para dominar su cuerpo, no es animal. Ven, somos una trinidad.
Entonces dice Santa Catarina de Siena, el Padre es poder, no un poder despótico como los políticos, un poder con inteligencia y un poder con inteligencia no frío, sino un poder con amor. San Agustín también habla de esa manera, habla de esas tres potencias y las asocia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso quiere decir que en nosotros, dice San Agustín, en el Tratado de Trinitate, hay una Trinidad. Ven cómo descubrimos nuestro propio ser. Disculpen, bueno, la palabra que voy a mencionar va a ser un poco fuerte. Nosotros no somos idiotas para que nos maneje por ahí la sociedad, como dice San Pablo, llevado por todo viento de doctrina, y uno hace despedazo su vida. No, uno es, como dice Génesis capítulo número 1, versículo 26, imagen y semejanza de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Dios, que posee inteligencia, posee amor y posee voluntad. También nosotros, ese es el ser de Dios. Por supuesto que no pretendemos meter a Dios completamente en su misterio, en nuestra cabeza no cabe, como ya sabemos aquella anécdota de San Agustín, pero eso somos nosotros. Nosotros poseemos inteligencia, memoria y voluntad. El descubrir más a Dios en la oración, hablar con Él, estar con Él, uno descubre maravillosamente su propio ser, y de acuerdo a ese ser lo dirige uno hacia dónde vamos. Oiga, hacia dónde vamos. Uno descubre maravillosamente descubriendo el mismo ser de Dios. Por eso tiene mucha razón, por supuesto, como hemos escuchado en la primera lectura. Decía la primera lectura del día de hoy, ¿verdad? Del Deuteronomio, ¿verdad? Decía, pregunten a los tiempos pasados, te investiguen desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Jamás desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta. Se oyó algo semejante que habló alguien ¿qué pueblo ha oído sin padecer, sin perecer? Que Dios le habla desde el fuego como tú lo has oído. ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarte o buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante tus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor? Eso es algo maravilloso, es algo maravilloso. Por último, para terminar, narro lo que está en la segunda lectura del día de hoy y por supuesto el Evangelio. Dice, nosotros tenemos la mente de Dios. Nosotros no somos ignorantes como para no saber hacia dónde vamos o a qué estamos en esta tierra. Tenemos que saber, como dice San Pablo, que tenemos que pedir inteligencia para saber a qué grandeza nos llama. Eso dice San Pablo. Pero como no conocemos a Dios, entonces estamos anclados en esta tierra. Para terminar, les conté una anécdota que la contó un fraile, no son palabras mías, la voy a contar. En Europa, saben ustedes que allá son diferentes los conceptos y las formas de expresión. Es diferente. La cosa es, habían unos esposos, un hombre y una mujer, eran dueños de un condado. Un condado es algo así como un departamento nuestro, ¿verdad? Un departamento nuestro, el departamento de Chimaltenango, por ejemplo, el departamento de Huehuetenango, lo que sea. Un condado es algo muy grande. Entonces estos dos esposos, pues lastimosamente murieron. Tuvieron un hijo, se quedó chiquitito el niñito. Entonces este niño, como los papás murieron, entonces quedaron unos tutores encargados de este niño. Solo los tutores, que ya eran mayores, se daban cuenta de que ese niño chiquitito que no alcanza a entender, era dueño de un condado, y no un condado nada más así, una tierra maravillosa, llena de vida, llena de ganado, de árboles frutales y una riqueza impresionante que tenía. Era dueño ese muchachito, pero solo los tutores lo sabían. Tutores significa aquel encargado, así como ahorita aquí que mucha mujer anda por ahí teniendo hijos sin tener marido, entonces a veces se deja abandonar a los niños, ¿verdad? Así estaba este pobrecito. Entonces la cosa es de que los tutores se llenaron de codicia, y como dijo, ay, pobrecito patojito, qué bruto, ese no sabe nada de todo lo que tiene. No lo mataron, por supuesto,
pero sí lo sacaron del condado, lo llevaron a una finquita por allá. Aquí las fincas son grandes, ¿verdad? Pero una finca no es comparable a un departamento, un condado. Una cosita, una tierrita por allá, ¿verdad? Entonces sacaron al patojo, lo llevaron a una finca. Por supuesto que le hicieron una bonita casa, ahí tenían animalitos, caballitos, vehículos y todo. El patojo lo estaba pasando también súper bien, vivía muy bien, comía, hasta gordito estaba, bien chapudo él. Fue creciendo el muchachito, llegó a los 30 años, ignorante de que él era el dueño y propietario de un condado. Puntos suspensivos, no termina la historia. Ese pobrecito muchacho no sabía que era semejante dueño de una tierra maravillosa. Los tutores prácticamente lo encarcelaron, era prácticamente un secuestro y él no lo sabía. Así somos nosotros. Estamos en esta tierra, pobrecita, maravillosa, por supuesto, hermosísima ella, la tierra, pero somos herederos de algo muy grande. Pero ¿por qué a veces nosotros no tendemos? Por eso nos peleamos a veces por terrenos, ¿no? Nos peleamos por terrenos, no le hablamos al papá por una casa, no le hablamos al papá porque le dejó más a mi otro hermano. Nos peleamos por estas miserias, que pueden ser maravillosas también, pero estamos ignorando hijos de quién somos. Ese es el drama de la humanidad, por no conocer a su Padre. Ese es el drama. Entonces, hermanos, para concluir, ya se me fue la lengua, quisiera exhortarles. Como digo, no por estudio intelectual. Bendito Dios si lo puede hacer. Pero estudie su fe. Estudie su fe con amor. Si ama a Dios, si ama a Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, estudie un poco. No se quede con lo que el Padre le predica, por favor. No se quede con eso. Y utilizo unas palabras también de Fray Nelson Medina y del Padre, ya lo conocen ustedes, el Padre Toro. El pobre católico, el pobre cristiano, si se queda sin estudiar la palabra, sin estudiar su fe, este mundo lo devora. Este mundo lo devora. Ya no estamos en tiempos pasados, sino que estamos en un tiempo en el que la intelectualidad y el ateísmo está propagando mucha filosofía, mucho pensamiento. Y entonces el pobrecito católico que no tiene instruido su fe, va a una universidad, se lo chupan, se lo tragan, le tragan su fe. Y yo he sido testigo de eso. Estudiemos un poquito. Si se supone que amamos a Dios, por eso estamos aquí. Estudiamos un poquito nuestra fe. Y entonces vamos a descubrir a un Padre maravilloso, dueño del cielo. Hacia allá vamos. A un hermano Jesucristo que es rico también en misericordia, en amor. Y podemos nosotros experimentar una felicidad que ni siquiera podemos soñar en esta tierra. Y como dice Jesús, por donde dice San Pablo, nosotros tenemos la mente de Dios. Eso es el Espíritu que nos da esa capacidad. Ser dioses también, incluso como dice también el Salmo número 8. Y eso no estoy diciendo una blasfemia. Estamos llamados a algo muy grande, pero también depende mucho de nosotros si somos conscientes de hacia dónde vamos, quién es nuestro Dios, quién es tu Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,